Reloj de hélice. Introducción. Hay un fenómeno llamado persistencia de la visión. Este fenómeno causa una ilusión óptica en la serie de imágenes que va a interpretar como uno. Descripción. Este proyecto apunta a una construcción de un reloj de hélice de 8 LEDs controlables, ya que tiene un límite de términos de números y de letras o imágenes para que se pueda proyectar. En este proyecto se muestra solo un reloj digital, pero la cantidad de LEDs puede ir aumentando y así se aumenta la cantidad de imágenes y así se proporcionará una visión razonable para el cerebro. Vamos a ver cómo construir esta pantalla POV que podría mostrar texto, tiempo o cualquier otra forma. Entonces, tenemos una línea de LEDs aquí. En mi caso son 8 LEDs verdes, 2 rojos y 1 azul. Pero también tenemos este motor DC que girará toda la hélice. El Arduino va a controlar los LEDs y los encenderá y apagará cuando sea necesario. Para sincronizar cada giro, en el otro lado de la hélice coloqué este interruptor de sensor Hall. Esto dará un pulso bajo cada vez que coloque un imán frente de él, y un pulso alto en el resto del tiempo, como podemos ver aquí en mi osciloscopio. Ahora tengo 5 voltios, acerco el imán y el voltaje cae a tierra. Simple, ¿verdad? Entonces, aquí está lo fácil que será esto. Crearemos una interrupción dentro del código de Arduino, que detectará el pulso bajo dado por el sensor Hall. Usando un contador de tiempo, medimos el tiempo que toma la hélice en hacer un giro completo, midiendo el tiempo entre cada pulso bajo dado por el sensor Hall. Sabiendo el tiempo para una rotación completa, podríamos calcular fácilmente el tiempo que tarda en hacer un solo grado, simplemente dividiendo ese tiempo completo que hemos medido por 360 grados. Así que genial. Imaginemos que para este primer ejemplo tenemos que dibujar esta línea completa a 45 grados. Usaré este prototipo para mostrarte primero cómo funciona esto. Cada vez que detectamos el pulso bajo dado por el sensor Hall, también reiniciamos un segundo contador llamado contador de bucle transcurrido, y esto nos dará el punto cero. Comenzamos con todos los LEDs apagados. Dentro del bucle principal en el Arduino, siempre contamos el tiempo con el segundo contador de bucle. Sabemos el tiempo que lleva en hacer un solo grado. Para que podamos obtener fácilmente el tiempo que necesita para hacer 45 grados, en este caso multiplicamos ese valor por 45. Cuando el contador del ciclo transcurrido es más alto que ese valor de 45 grados, encendemos los LEDs. Y después de un grado más, los desactivamos. Esto nos dará la línea completa de LEDs a 45 grados mientras gira. Y dado que el sistema se sincroniza cada bucle con este sensor Hall, siempre tendríamos la línea a 45 grados. Bien electrónicos, primero cargo el código en este prototipo hecho en una PCB. Como se puede ver, tengo la batería en el medio, el sensor en el otro lado de la PCB y los LEDs en la otra. El Arduino hará todo el cambio rápido de los LEDs. Bueno, coloco un imán en la mesa de mi taller y comienzo a girar este prototipo con mi taladro a velocidad media. Tengo el sensor Hall cerca del imán y listo. Siempre tengo la línea a 45 grados porque el sensor Hall sincronizará el tiempo y también reinicia el contador para cada ciclo. Muy bien electrónicos, ahora que sabemos lo básico, vamos a construir este proyecto. El fenómeno.
Este proyecto aprovecha un fenómeno conocido como una persistencia de visión, a menudo llamado POV, por sus siglas en inglés, que vendría a ser un acrónimo de persistencia de la visión, que da hacia el cerebro. Este fenómeno provoca una ilusión óptica en el que va a proyectar una serie de imágenes como si fuera una sola. Aquí tengo mis 8 LEDs verdes, uno azul y 2 rojos. Para cada LED necesitaremos una resistencia de 100 ohmios para limitar la corriente y asegurarnos de que no quemaremos los LEDs. Este prototipo se construyó utilizando un Arduino Pro Mini de 3,3 voltios y 8 MHz debido a su pequeño tamaño y voltaje. Con este Arduino podría usar directamente una batería de 3,7 voltios sin regulador de voltaje externo, y esto simplificaría mucho el proyecto. Pero después de algunas pruebas me di cuenta que necesito más de 8 MHz para hacer que este proyecto sea lo suficientemente rápido. Para eso he utilizado el Arduino Nano, con una batería de 2S de 7,4 voltios conectada al pin de VIN. También necesitamos un interruptor de sensor Hall. He usado el sensor A3144. Asegúrate de utilizar un sensor interruptor, no un sensor lineal, ya que ese le dará una salida lineal dependiendo del campo magnético. Finalmente necesitaremos una placa PCB perforada, un interruptor deslizante, cables y una caja impresa en 3D que he diseñado junto con algunos tornillos, tuercas y cojinetes de 8 milímetros. Si no tienes una impresora 3D, deberías lograr construir tu propio prototipo como yo hice para este ejemplo y construir un soporte tal vez de madera o acrílico. Solo asegúrate de que la hélice de PCB está bien equilibrada y mantén los componentes más pesados los más centrados posible. Este es el esquemático de este proyecto. Descárgalo de un enlace abajo y téngalo enfrente de ti mientras empiezas a soldar. Utilicé mi querida impresora Creality CR10 e imprimí 3D la caja para este proyecto. Tienes todos los archivos para este diseño en la descripción del vídeo como siempre. Estos archivos incluyen la caja principal, la tapa trasera, el soporte del motor, las dos patas para los cojinetes y el soporte superior de los cojinetes. Esto debería ser la forma final del todo el proyecto. Usé tornillos M3 y tuercas y fijé todo el lugar en una pieza de madera. Así que vamos a montar este proyecto. Primero de todo, en una pequeña placa PCB, sueldo los 8 LEDs verdes en una línea recta. Luego los 2 rojos y finalmente el azul. Todos los LEDs comparten el pin de tierra, que es el más corto. A cada uno de los pines positivos de cada LED soldaré una resistencia de 100 ohmios para limitar la corriente y luego, después de la resistencia, he soldado un cable lo suficientemente largo para llegar hasta el Arduino. Ahora, pego en su lugar la PCB en la caja impresa en 3D, de tal manera que los LEDs miren hacia afuera del orificio de la carcasa para poder ver la luz en el otro lado. En la caja colocaré el Arduino en la batería y en la parte superior el interruptor de encendido y apagado. Ahora suelda cada cable de los LEDs a los pines digitales de D2 a D12. En el otro lado de la hélice colocaré el sensor Hall y soldaré siguiendo este esquema con una resistencia de pull-up de 1 kΩ a 5 voltios al pin de señal. Conectaré el pin de señal del sensor Hall al pin digital 13 del Arduino. Comparte tierra con todo lo que está en el esquema, tanto para la batería, los LEDs y el sensor. Luego, para tener un encendido apagado, suelda la batería al interruptor, y este interruptor al pin VIN del Arduino, a través de unos pines para luego poder recargarla. De esta manera, deslizando el interruptor, encendemos el Arduino. No sueldes definitivamente la batería, ya que luego se tendrá que cargar, ya que el circuito no tiene parte de carga de batería. Muy bien, ahora he colocado el tornillo de 8 milímetros a través del agujero con tuercas y arandelas y apretado bien las tuercas. También añado 2 rodamientos con un agujero de 8 milímetros que se colocarán en este soporte impreso 3D. El tornillo también tendrá esta polea impresa en 3D conectada a un motor DC que girará toda la hélice. En la parte inferior del soporte colocaré este imán de neodimio lo suficientemente cerca del sensor Hall. Ya está, pero antes de revisar el código debemos asegurarnos de que la hélice está bien equilibrada. Sin tocar la hélice debe ser lo más horizontal posible. Intenta pegar la batería en la parte opuesta del lado más pesado, o pegue algunos pesos dentro de esta hasta que esté bien equilibrada.
Muy bien, ahora vamos a ver el código que también puedes descargar de un enlace abajo. Asegúrate de leer todos los comentarios en el código para poder entenderlo. Los materiales: un Arduino Nano, resistencia, sensor de noche, baterías de 3 voltios y 12 voltios, LEDs y transistores. Este es el código de reloj POV. También tienes el código de visualización de texto POV abajo, pero solo explicaré bien este. Muy bien, primero de todo lee esta parte donde definimos las variables que necesitamos, como los contadores, constantes de tiempo, etc. En el setup loop preparamos los registros para la interrupción de estado del pin, que creará la rutina de servicio de la interrupción cada vez que el pin 13 en este caso cambiará su estado. Además, definimos los pines digitales de 2 a 12 como salidas y los configuramos en niveles bajos utilizando estos registros. Utilizaremos el control de registro para este proyecto en lugar de un simple digital write, ya que de esta manera el cambio será mucho más rápido. Solo como un ejemplo extra, en un nuevo sketch uso escritura digital alta en el pin 3, seguido de escritura digital baja, sin ningún delay en el medio. Como el Arduino Uno trabaja a 16 MHz, esto debería crear un pulso muy rápido. Ahora subo el código y observo la señal en el osciloscopio. Ahora, hago lo mismo pero usando el control de registro que cambiará el valor de salida de cualquier pin directamente al cambiar el valor de registro. Muy bien, como puede ver, la diferencia de tiempo entre estos dos ejemplos es enorme, porque la escritura digital es una función preescrita, que requiere mucho más tiempo para ejecutarse. De acuerdo, volvamos a nuestro código. En la rutina de interrupción medimos el tiempo que toma para hacer una rotación completa, contando el tiempo entre cada pulso bajo dado por el sensor Hall en el pin digital 13. En el void loop contamos cuánto tiempo ha transcurrido desde el último reinicio que se produjo en el pulso bajo del sensor Hall. Sabemos el tiempo que se necesita para hacer un grado, para que podamos calcular fácilmente cuánto tiempo se necesita para hacer cualquier otra cantidad de grados. Luego, más arriba, usando otro temporizador, contamos segundos, minutos y horas. Entonces, por ejemplo, si son las 3 en punto, deberíamos tener el indicador de la hora a 90 grados. Por lo tanto, usando una interrupción if, cuando el contador de bucle transcurrido es superior a 45 grados de tiempo, encendemos los LEDs verdes, y después de un grado más los apagamos. Eso debería darnos la línea a 3 en punto. Ya está, tenemos nuestro reloj POV. Por cierto, esto no es el tiempo real, ya que el reloj se reiniciará cada vez que apagamos el Arduino. Si quieres tiempo real, solo inicia el Arduino exactamente a las 12 en punto, y esto será listo para empezar. Monté todo de la caja 3D. Cargo el código y cierro la caja. Enciendo el reloj POV y enciendo el motor DC. La velocidad no debería ser demasiado baja, pero tampoco demasiado rápida. Y ahí lo tienes. Tengo un reloj POV hecho en casa. También tienes el código para escribir texto como este en la descripción de este vídeo. Descárgalo y lea todos los comentarios para comprender cómo funciona. Es más que lo mismo que en este ejemplo. Simplemente encender y apagar los LEDs a una velocidad lo suficientemente rápida para que nuestros ojos no noten la diferencia. Al principio usé el LED azul para dar el perímetro del reloj, pero como puede ver brilla mucho más que los verdes y el reloj ya no se ve bien. Así que he decidido no usarlo más. Además, ha sido un error usar los LEDs verdes para el proyecto final, ya que como hemos visto en el principio, los blancos brillan mucho más y se ven mucho mejor. Así que esto seguramente será una futura mejora, donde cambiaré los LEDs con unos blancos que se ven mucho mejor. Muy bien electrónicos, hemos aprendido cómo funciona la visualización POV o persistencia de visión, cómo construirlo, cómo usar los registros para controlar las salidas digitales y cómo administrar las interrupciones de cambio de pin y contar el tiempo y sincronizarlo todo. Además, hemos visto cómo usar este sensor Hall y el imán para contar la velocidad de rotación. Por cierto, no hay carga de batería en el esquema. Probablemente será una futura mejora. Por ahora, solo desenchufe la batería para recarga externa. Como conclusión, tenemos que esto
nos va a permitir ver la realidad como una consecuencia de imágenes en secuencia que el cerebro va a vincular como si fuera una sola imagen, pero que ésta se moverá y será continua. Reloj de hélice. Introducción. Hay un fenómeno llamado persistencia de la visión. Este fenómeno causa una ilusión óptica en la serie de imágenes que va a interpretar como uno. Descripción. Este proyecto apunta a una construcción de un reloj de hélice de 8 LEDs controlables, ya que tiene un límite de términos de números y de letras o imágenes para que se pueda proyectar. En este proyecto se muestra solo un reloj digital, pero la cantidad de LEDs puede ir aumentando y así se aumenta la cantidad de imágenes y así se proporcionará una visión razonable para el cerebro. Vamos a ver cómo construir esta pantalla POV que podría mostrar texto, tiempo o cualquier otra forma. Entonces, tenemos una línea de LEDs aquí. En mi caso son 8 LEDs verdes, 2 rojos y 1 azul. Pero también tenemos este motor DC que girará toda la hélice. El Arduino va a controlar los LEDs y los encenderá y apagará cuando sea necesario. Para sincronizar cada giro, en el otro lado de la hélice coloqué este interruptor de sensor Hall. Esto dará un pulso bajo cada vez que coloque un imán frente de él, y un pulso alto en el resto del tiempo, como podemos ver aquí en mi osciloscopio. Ahora tengo 5 voltios, acerco el imán y el voltaje cae a tierra. Simple, ¿verdad? Entonces, aquí está lo fácil que será esto. Crearemos una interrupción dentro del código de Arduino, que detectará el pulso bajo dado por el sensor Hall. Usando un contador de tiempo, medimos el tiempo que toma la hélice en hacer un giro completo, midiendo el tiempo entre cada pulso bajo dado por el sensor Hall. Sabiendo el tiempo para una rotación completa, podríamos calcular fácilmente el tiempo que tarda en hacer un solo grado, simplemente dividiendo ese tiempo completo que hemos medido por 360 grados. Así que genial. Imaginemos que para este primer ejemplo tenemos que dibujar esta línea completa a 45 grados. Usaré este prototipo para mostrarte primero cómo funciona esto. Cada vez que detectamos el pulso bajo dado por el sensor Hall, también reiniciamos un segundo contador llamado contador de bucle transcurrido, y esto nos dará el punto cero. Comenzamos con todos los LEDs apagados. Dentro del bucle principal en el Arduino, siempre contamos el tiempo con el segundo contador de bucle. Sabemos el tiempo que lleva en hacer un solo grado. Para que podamos obtener fácilmente el tiempo que necesita para hacer 45 grados, en este caso multiplicamos ese valor por 45. Cuando el contador del ciclo transcurrido es más alto que ese valor de 45 grados, encendemos los LEDs. Y después de un grado más, los desactivamos. Esto nos dará la línea completa de LEDs a 45 grados mientras gira. Y dado que el sistema se sincroniza cada bucle con este sensor Hall, siempre tendríamos la línea a 45 grados. Bien, electrónicos, primero cargo el código en este prototipo hecho en una PCB. Como se puede ver, tengo la batería en el medio, el sensor en el otro lado de la PCB y los LEDs en la otra. El Arduino hará todo el cambio rápido de los LEDs. Bueno, coloco un imán en la mesa de mi taller y comienzo a girar este prototipo con mi taladro a velocidad media. Tengo el sensor Hall cerca del imán y listo.
Siempre tengo la línea a 45 grados porque el sensor Hall sincronizará el tiempo y también reinicia el contador para cada ciclo. Muy bien, electrónicos, ahora que sabemos lo básico, vamos a construir este proyecto. El fenómeno. Este proyecto aprovecha un fenómeno conocido como una persistencia de visión, a menudo llamado POV, por sus siglas en inglés, que vendría a ser un acrónimo de persistencia de la visión, que da hacia el cerebro. Este fenómeno provoca una ilusión óptica en el que va a proyectar una serie de imágenes como si fuera una sola. Aquí tengo mis 8 LEDs verdes, uno azul y 2 rojos. Para cada LED necesitaremos una resistencia de 100 ohmios para limitar la corriente y asegurarnos de que no quemaremos los LEDs. Este prototipo se construyó utilizando un Arduino Pro Mini de 3,3 voltios y 8 MHz debido a su pequeño tamaño y voltaje. Con este Arduino podría usar directamente una batería de 3,7 voltios sin regulador de voltaje externo, y esto simplificaría mucho el proyecto. Pero después de algunas pruebas me di cuenta que necesito más de 8 MHz para hacer que este proyecto sea lo suficientemente rápido. Para eso he utilizado el Arduino Nano, con una batería de 2S de 7,4 voltios conectada al pin de VIN. También necesitamos un interruptor de sensor Hall. He usado el sensor A3144. Asegúrate de utilizar un sensor interruptor, no un sensor lineal, ya que ese le dará una salida lineal dependiendo del campo magnético. Finalmente necesitaremos una placa PCB perforada, un interruptor deslizante, cables y una caja impresa en 3D que he diseñado junto con algunos tornillos, tuercas y cojinetes de 8 milímetros. Si no tienes una impresora 3D, deberías lograr construir tu propio prototipo como yo hice para este ejemplo y construir un soporte tal vez de madera o acrílico. Solo asegúrate de que la hélice de PCB está bien equilibrada y mantén los componentes más pesados los más centrados posible. Este es el esquemático de este proyecto. Descárgalo de un enlace abajo y téngalo enfrente de ti mientras empiezas a soldar. Utilicé mi querida impresora Creality CR10 e imprimí 3D la caja para este proyecto. Tienes todos los archivos para este diseño en la descripción del vídeo como siempre. Estos archivos incluyen la caja principal, la tapa trasera, el soporte del motor, las dos patas para los cojinetes y el soporte superior de los cojinetes. Esto debería ser la forma final del todo el proyecto. Usé tornillos M3 y tuercas y fijé todo el lugar en una pieza de madera. Así que vamos a montar este proyecto. Primero de todo, en una pequeña placa PCB, sueldo los 8 LEDs verdes en una línea recta. Luego los 2 rojos y finalmente el azul. Todos los LEDs comparten el pin de tierra, que es el más corto. A cada uno de los pines positivos de cada LED soldaré una resistencia de 100 ohmios para limitar la corriente y luego, después de la resistencia, he soldado un cable lo suficientemente largo para llegar hasta el Arduino. Ahora, pego en su lugar la PCB en la caja impresa en 3D, de tal manera que los LEDs miren hacia afuera del orificio de la carcasa para poder ver la luz en el otro lado. En la caja colocaré el Arduino en la batería y en la parte superior el interruptor de encendido y apagado. Ahora suelda cada cable de los LEDs a los pines digitales de D2 a D12. En el otro lado de la hélice colocaré el sensor Hall y soldaré siguiendo este esquema con una resistencia de pull-up de 1 kΩ a 5 voltios al pin de señal. Conectaré el pin de señal del sensor Hall al pin digital 13 del Arduino. Comparte tierra con todo lo que está en el esquema, tanto para la batería, los LEDs y el sensor. Luego, para tener un encendido apagado, suelda la batería al interruptor, y este interruptor al pin VIN del Arduino, a través de unos pines para luego poder recargarla. De esta manera, deslizando el interruptor, encendemos el Arduino. No sueldes definitivamente la batería, ya que luego se tendrá que cargar, ya que el circuito no tiene parte de carga de batería. Muy bien, ahora he colocado el tornillo de 8 milímetros a través del agujero con tuercas y arandelas y apretado bien las tuercas. También añado 2 rodamientos con un agujero de 8 milímetros que se colocarán en este soporte impreso 3D. El tornillo también tendrá esta polea impresa en 3D conectada a un motor DC que girará toda la hélice.
En la parte inferior del soporte colocaré este imán de neodimio lo suficientemente cerca del sensor Hall. Ya está, pero antes de revisar el código debemos asegurarnos de que la hélice está bien equilibrada. Sin tocar la hélice debe ser lo más horizontal posible. Intenta pegar la batería en la parte opuesta del lado más pesado o pegue algunos pesos dentro de esta hasta que esté bien equilibrada. Muy bien, ahora vamos a ver el código que también puedes descargar de un enlace abajo. Asegúrate de leer todos los comentarios en el código para poder entenderlo. Los materiales: un Arduino Nano, resistencia, sensor de noche, baterías de 3 voltios y 12 voltios, LEDs y transistores. Este es el código de reloj POV. También tienes el código de visualización de texto POV abajo, pero solo explicaré bien este. Muy bien, primero de todo lee esta parte donde definimos las variables que necesitamos, como los contadores, constantes de tiempo, etc. En el setup loop preparamos los registros para la interrupción de estado del pin, que creará la rutina de servicio de la interrupción cada vez que el pin 13 en este caso cambiará su estado. Además, definimos los pines digitales de 2 a 12 como salidas y los configuramos en niveles bajos utilizando estos registros. Utilizaremos el control de registro para este proyecto en lugar de un simple digital write, ya que de esta manera el cambio será mucho más rápido. Solo como un ejemplo extra, en un nuevo sketch uso escritura digital alta en el pin 3, seguido de escritura digital baja, sin ningún delay en el medio. Como el Arduino Uno trabaja a 16 MHz, esto debería crear un pulso muy rápido. Ahora subo el código y observo la señal en el osciloscopio. Ahora, hago lo mismo pero usando el control de registro que cambiará el valor de salida de cualquier pin directamente al cambiar el valor de registro. Muy bien, como puede ver, la diferencia de tiempo entre estos dos ejemplos es enorme, porque la escritura digital es una función preescrita, que requiere mucho más tiempo para ejecutarse. De acuerdo, volvamos a nuestro código. En la rutina de interrupción medimos el tiempo que toma para hacer una rotación completa, contando el tiempo entre cada pulso bajo dado por el sensor Hall en el pin digital 13. En el void loop contamos cuánto tiempo ha transcurrido desde el último reinicio que se produjo en el pulso bajo del sensor Hall. Sabemos el tiempo que se necesita para hacer un grado, para que podamos calcular fácilmente cuánto tiempo se necesita para hacer cualquier otra cantidad de grados. Luego, más arriba, usando otro temporizador, contamos segundos, minutos y horas. Entonces, por ejemplo, si son las 3 en punto, deberíamos tener el indicador de la hora a 90 grados. Por lo tanto, usando una interrupción if, cuando el contador de bucle transcurrido es superior a 45 grados de tiempo, encendemos los LEDs verdes, y después de un grado más los apagamos. Eso debería darnos la línea a 3 en punto. Ya está, tenemos nuestro reloj POV. Por cierto, esto no es el tiempo real, ya que el reloj se reiniciará cada vez que apagamos el Arduino. Si quieres tiempo real, solo inicia el Arduino exactamente a las 12 en punto, y esto será listo para empezar. Monté todo de la caja 3D. Cargo el código y cierro la caja. Enciendo el reloj POV y enciendo el motor DC. La velocidad no debería ser demasiado baja, pero tampoco demasiado rápida. Y ahí lo tienes. Tengo un reloj POV hecho en casa. También tienes el código para escribir texto como este en la descripción de este vídeo. Descárgalo y lea todos los comentarios para comprender cómo funciona. Es más que lo mismo que en este ejemplo. Simplemente encender y apagar los LEDs a una velocidad lo suficientemente rápida para que nuestros ojos no noten la diferencia. Al principio usé el LED azul para dar el perímetro del reloj, pero como puede ver brilla mucho más que los verdes y el reloj ya no se ve bien. Así que he decidido no usarlo más. Además, ha sido un error usar los LEDs verdes para el proyecto final, ya que como hemos visto en el principio, los blancos brillan mucho más y se ven mucho mejor. Así que esto seguramente será una futura mejora, donde cambiaré los LEDs con unos blancos que se ven mucho mejor. Muy bien electrónicos, hemos aprendido cómo funciona la visualización POV o persistencia de visión, cómo construirlo, cómo usar los registros para controlar las salidas digitales y cómo administrar las interrupciones de cambio de pin y contar el tiempo y sincronizarlo todo. Además, hemos visto cómo usar este sensor Hall y el imán para contar la velocidad de rotación.
Por cierto, no hay carga de batería en el esquema. Probablemente será una futura mejora. Por ahora, solo desenchufe la batería para recarga externa. Como conclusión, tenemos que esto nos va a permitir ver la realidad como una consecuencia de imágenes en secuencia que el cerebro va a vincular como si fuera una sola imagen, pero que ésta se moverá y será continua.